Venimos a hablar del comercio y venimos a hablar del comercio una vez más, que lo hemos hecho tantas veces, pero está claro que el ayuntamiento, el equipo de gobierno en este caso, no responde a nuestras demandas, no responde a las demandas de los comerciantes y podíamos comprobar en el último pleno, bueno, y en todos los anteriores, porque yo creo que prácticamente en todos hablamos del comercio. Bueno, pues nos decían con quién hablamos nosotros, nuestros interlocutores son totalmente distintos. Así respondían a una interpelación de Cristina en este caso, pero tantas veces como lo hemos hecho en los 5 últimos años, pues así viene siendo, ¿no? Ayer, concretamente a última hora de la tarde, tuvimos una reunión con un número importante de comerciantes y finalmente lo que tratamos es de poner en valor qué es lo que ellos demandan, qué es lo que ellos reclaman a este ayuntamiento y fundamentalmente qué es lo que ellos consideran que les está afectando en sus ventas, en el número de clientes, en la pérdida de esa clientela habitual de siempre. Y las conclusiones son sencillas. Es verdad que es una muestra muy pequeña, pero cuando de 15 personas concluyen que hay un problema común a todos ellos y que tiene que ver con este ayuntamiento, pues lógicamente tenemos que dar el dato como bueno. En este caso estamos hablando del aparcamiento, de los espacios de aparcamiento que tiene esta ciudad, y no tanto porque siempre se dice que el comercio critica las peatonalizaciones. No es así, la gente no está reclamando que no haya peatonalizaciones o que no se cumpla con la normativa. Lo que sí están diciendo, por un lado, es que para peatonalizar es necesario suprimir plazas de aparcamiento, y por otro lado lo que están diciendo es que cuando hay obras en la ciudad sería importante, interesante contar con el comercio, con la hostelería y con todos estos establecimientos que al final están afectados siempre por este tipo de obras. Bueno, pues las plazas de aparcamiento en la ciudad no es cuestión de que no sea la gente de la ciudad la que ya no consume en su comercio, sino que una valoración que nosotros hicimos en el plan de movilidad cuando empezamos es que no hay alternativa. Peatonalizamos, suprimimos aparcamientos, pero no creamos ningún espacio para que la gente que viene de otros concejos bueno, pues siga viniendo a consumir en esta ciudad. Esta es una reclamación importantísima de otras muchísimas que nos hicieron en el día de ayer. De siempre hemos dicho desde el grupo municipal que nos parecía muy importante estar atentos a que el comercio de nuestra ciudad estuviese vivo, a que creciera ese comercio y a que había que estar muy atentos a ese comercio y permitirles el poder trabajar y el poder mantener sus establecimientos. Uno, y lógicamente porque son trabajadores autónomos que ya de por sí mismos tienen ese puesto de trabajo. Otro, porque muchísimos de ellos además pues están contratando empleados, lo que pueden mantener, seguramente todos ellos necesitarían muchísimos más, pero no se lo pueden permitir. Y luego porque el comercio en la ciudad es fundamental. Esto lo vivimos y yo creo que hay fotos y vídeos de la pandemia donde veíamos una ciudad bueno, pues sin gente, una ciudad apagada, una ciudad con las persianas bajadas, y yo creo que esa imagen debemos de tenerla muy en cuenta porque estamos abocados a eso. Una ciudad sin comercio no es una ciudad viva, no es una ciudad segura, no es una ciudad iluminada, no es una ciudad dinámica y no es una ciudad atractiva. Por tanto, hay una parte que es importante, que es la del propio trabajador autónomo, y hay otra que es muy importante, que es la que revierte en la propia ciudad. El comercio es imprescindible en las ciudades. Estamos analizando y hemos trabajado durante mucho tiempo con ellos. De hecho, me acompañan Cristina Fernández de Viso y Pino González, nuestros compañeros en el grupo municipal, que vienen desde junio del 19 pues visitando establecimiento por establecimiento, hostelero por hostelero. Lógicamente todavía no hemos llegado a todos, pero en ello estamos, y el análisis y el día a día es lo que nos demuestra que al final el ayuntamiento está de manera permanente, el equipo de gobierno, perdón, está de manera permanente implementando o anunciando medidas que realmente no tienen ninguna repercusión en la mejora de la actividad de todos estos establecimientos. Finalmente, lo que hemos determinado es que vamos a hacer un área dentro del Grupo Popular muy específica, muy concreta. Vamos a dotar esa área de todo nuestro esfuerzo, nuestros recursos económicos y materiales, y vamos a crear una especie, digo una especie porque lo que pretendemos al final es un observatorio del comercio, que creo que es fundamental. Nosotros decimos una especie porque los observatorios lógicamente se implementan desde los gobiernos, pero sí que vamos a crear ese espacio y vamos a adaptarlo de recursos. Vamos a hacerlo a través de nuestra página web, donde los comerciantes puedan acceder para trasladarlos bueno, pues sus quejas, sus reivindicaciones, sus necesidades. Vamos a seguir visitándolos en el día a día, vamos a analizar
al detalle la actividad de esta ciudad, el tipo de comercio que tenemos, las necesidades que tiene este comercio, y vamos a intentar seguir implementando medidas en este ayuntamiento. De alguna forma esperamos que, insistiendo, el gobierno municipal nos escuche, les escuche a ellos, y realmente todos estos recursos económicos que está implementando este equipo de gobierno, que salen de la ciudad, lógicamente reviertan de una forma que sea buena para todos. Llevan años desde este ayuntamiento gastando, y digo gastando porque cuando finalmente no hay nada que recoger, pues es un gasto, no es una inversión, con la justificación de que están trabajando para el comercio. Y el grave problema que encontramos, y así se lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es que no están trabajando para el comercio, puesto que no están atendiendo las necesidades del comercio. Se les ocurren, tienen ocurrencias de manera permanente para implementar medidas que a ellos les parecen oportunas, pero que nunca se miden, es decir, las actuaciones que se llevan a cabo nunca se miden, nunca sabemos si han servido para algo o no, y lo que estamos comprobando es que la mayor parte de los comerciantes de esta ciudad no conocen la mayor parte de las medidas que se implementan por parte del equipo de gobierno. Por tanto, creemos que para poner las medidas adecuadas, las herramientas adecuadas para que el comercio mejore, para que la ciudad mejore, lo primero que hay que conocer es la base del problema, y es las necesidades y las demandas que nos trasladan, que nos transmiten los comerciantes de esta ciudad, que por supuesto al equipo de gobierno no se las trasladan porque no quieren, porque no les escuchan, y porque, como les hemos dicho muchas veces, es tan fácil como salir a la calle, como salir a visitarles y como salir a preguntarles. Ya que ellos no lo hacen, lo hemos pedido en repetidas ocasiones, pues lo pondremos nosotros en marcha, y lógicamente a medida que vayamos avanzando en resultados y vayamos conociendo las necesidades que tiene el comercio, lo iremos contando para ver si de alguna forma somos capaces de ponerles a funcionar realmente con políticas que sirvan para la ciudad y que sirvan sobre todo para nuestros comercios y nuestros estudiantes. Pues la mesa del comercio no sabemos. La mesa del comercio... A ver, cuando hablamos de comercio, nos parece muy bien además el modelo asociativo, es decir, las asociaciones, da igual que sean de comercio, que sean de cualquier otra actividad, está muy bien para conocer problemas, focalizar problemas e implementar problemas, o soluciones, mejor dicho, a esos problemas. Desconocemos qué es lo que pasa en la mesa del comercio, puesto que en la opacidad del ayuntamiento, pero en la mesa del comercio, en la mesa de la industria y en todas las mesas que se implementan en esta ciudad. Mesas se abren muchas, estudios se contratan demasiados. Lo que nunca conocemos es cuáles son las conclusiones, cuáles son los problemas y qué medidas se van a poner en marcha para solucionarlos. Hay una frase que yo no utilizo, yo siempre digo con mucha frecuencia que la ciudad está triste, que Avilés está triste, y es algo que le hace gracia al equipo de gobierno. Ayer nos trasladaban en la reunión que Avilés está muerto. Yo nunca he utilizado esa expresión, pero los propios comerciantes nos dicen que Avilés está muerta. En muchísimas ocasiones vemos a través de los medios de comunicación, bueno, pues valoraciones que se hace, que las rebajas han sido muy buenas, las campañas han sido muy buenas. Todavía no hemos encontrado, y puedo asegurar, yo en muchos casos, pero fundamentalmente Cristina está en el día a día en cada uno de los establecimientos, igual que Tino, hasta ahora no hemos encontrado a nadie que nos haya dicho que han tenido una buena campaña. Lo que sí hemos recogido muchísimas quejas, y quejas que si el ayuntamiento asumiera, desde este ayuntamiento sería fácil solucionar. Por ejemplo, estamos hablando de la iluminación en Navidad, pero en cualquier día, hablan de la oscuridad de las calles. Por ejemplo, están diciendo la complejidad y la problemática que tienen para que los proveedores puedan llegar a los establecimientos, por horarios, por teatralizaciones, por muchísimas cuestiones. Ayer nos trasladaba concretamente un comerciante, cuestión que apoyaron los demás, pero él nos decía en primera persona que tenía perfectamente medido, porque además eran referencias reales de sus clientes que antes venían con frecuencia y que ahora les dicen, evidentemente nosotros no podemos hacer ese esfuerzo para venir a tu comercio, que supone llegar a Avilés, no encontrar aparcamiento, el aparcamiento es caro, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego nos trasladan también, bueno, pues que por qué se implementa una medida para un parking en el centro. Claro, los comercios que no son del centro dicen, ¿y esto en qué beneficia al resto del comercio? Porque nosotros no estamos en el centro, es decir, una persona que quiera venir a mi establecimiento, pues no va a utilizar ese aparcamiento porque obviamente el recorrido es largo. Entonces, si no se facilita, es porque no se escucha, porque hay medidas que dependen directamente. Al final todo el mundo nos cuenta, o cuando quieren darnos la contraria con todo esto, siempre se habla de los cambios de los hábitos de consumo. Claro que sí, por supuesto que todo evoluciona y hay cambios en los hábitos de consumo.
consumo, pero fundamentalmente deberíamos de saber qué hábitos de consumo hay en nuestro entorno, en nuestra ciudad y sobre todo en los municipios de los que Avilés es caída natural. Teníamos muchísimas personas, tanto de los concejos de Castellón y Corbera como de Gozón, que de manera permanente su sitio, su referencia era esa expresión de voy a bajar a Avilés. Esto se ha perdido porque lo que no podemos nosotros es cambiar el día a día de las personas, y las personas siguen buscando calidad de vida y comodidad, y hacer una compra que te suponga dar 15 vueltas para aparcar o irte a un parking que está lejos o mover pues la compra que quiera que sea que ya es, hay que saber qué es lo que está pasando. Ahora mismo, nosotros esto lo planteamos porque hicimos un pequeño estudio, concretamente en Gozón, de qué pensaba la gente que habitualmente venía a comprar a Avilés, qué pensaba de las peatonalizaciones en relación con la falta de aparcamientos. Y nos decían, pues hombre, pues que nos lo están poniendo muy cómodo para coger autopista directamente. Hay que pensar en toda esa complejidad y hay que pensar que Avilés es cierto, y eso lo sabemos todos, que tiene esas necesidades. Si suprimes aparcamientos, eso no te va a llevar a que la gente que venía a visitar Avilés de repente vaya a venir caminando o vaya a dejar su coche en un aparcamiento que desde luego todavía no tenemos mucha información de esos aparcamientos disuasorios que se iban a crear. Nosotros no podemos cambiar los hábitos de la gente de un día para otro y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay medidas que son sencillas, hay medidas como las iluminaciones, hay medidas como las campañas navideñas, hay medidas como la implementación de estos bonos que nos han hecho ningún estudio para ello, de saber, pues entienden que eso tiene que ser aquí porque estábamos hablando de la Plaza de la Merced, pero el problema del comercio no está en la Plaza de la Merced. Puntualmente les han hecho mucho daño con unas obras que no les han contado en ningún momento en la planificación de las mismas, pero tenemos barrios, tenemos Carballedo, tenemos Quirinal, tenemos otras zonas de la ciudad que tampoco estamos haciendo o facilitando ese aparcamiento o esos bonos o esa bonificación al comercio como ellos la entienden. Entonces, ¿es arbitrario? Pues no sabemos a qué responde. Entendemos o hemos pensado que seguramente esto se tratará porque el parking de la pues estaba con un uso seguramente bajo o alguna otra razón que nosotros por supuesto desconocemos. Pero lo que es seguro es que no están escuchando al comercio en ningún caso, no están escuchando a la hostelería en ningún caso y no están escuchando a los ciudadanos en ningún caso. Y eso al final pues tiene consecuencias.